Muy buenos días a todos, hermanos míos. Abramos nuestras Biblias en Marcos capítulo 5. Hoy tendremos la segunda parte de este extenso pasaje en el que estamos en el capítulo 5, versículos del 21 al 43. En esta mañana nos enfocaremos en la historia de Jairo, la historia paralela, la historia simultánea a la mujer del flujo de sangre. Leeremos los versículos del 21 al 43 completos para refrescar nuestra memoria. Y dice así la palabra de Dios. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo. Y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y la apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho, y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña, y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Padre mío, gracias te damos por tu palabra, y gracias te damos, Señor, por la oportunidad que tenemos de mirar en esta porción de la Escritura lo compasivo que eres, lo amoroso que eres, lo bueno que eres, Señor. Tu perdón, tu misericordia, tu amor. Señor, permítenos en esta mañana ver a tu Hijo Jesucristo, ver la santidad, ver el amor, ver la compasión que hay en nuestro Dios, diferente de todos otros dioses falsos. Señor mío, gracias porque tenemos, Señor, esta oportunidad. Pedimos que tu Santo Espíritu nos guíe a toda verdad y que todas tus ovejas sean alentadas, animadas, edificadas por tu palabra. Y aquellos, Señor, que aún no han venido a poner su fe en Jesucristo, sea hoy el día, Señor, en que tú concedas fe a sus corazones. Te lo pedimos, Señor, sin ningún mérito, pero por los méritos de Jesucristo. Amén. Tomen asiento, amados hermanos. Esta predicación se titula Jesús, Señor compasivo. Es la segunda parte
Y debemos comenzar, mis hermanos, diciendo y dejando bien claro que Jesús es el Todopoderoso. Así es como lo testifica la Escritura de principio a fin. No existe cosa alguna que pueda detener, ni siquiera interrumpir o atrasar sus designios perfectos. Génesis capítulo 18, versículo 14 dice: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Job capítulo 42, versículo 2. Yo conozco que todo lo puedes. Jeremías capítulo 32, versículo 17. Oh Señor Dios, he aquí tú hiciste los cielos y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Nada es imposible para ti. Lucas capítulo 18, versículo 27. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Hasta ahora, amados hermanos, Jesús ha estado mostrando y probando a sus discípulos que Él es el Señor Todopoderoso y que el avance del reino está asegurado por la palabra a través de la predicación del Evangelio. Y en este pasaje Jesús va a destruir completamente todos los conceptos naturales en la mente humana de aquellos hombres que pudieran pensar que existen límites para Jesucristo. ¿Y cómo lo hace? Lo hace mostrando su poder sobre la muerte al devolverle la vida a una niña de 12 años. Esta porción de la Escritura, mis hermanos, nos deja claro que no hay imposibles para Jesús. Y es en realidad una metáfora, una imagen, un ejemplo de cómo Cristo ha venido al mundo y con la poderosa diestra de su justicia arrebató del dominio de la muerte a aquellos a quienes Él vino a salvar. Porque todo aquel que en Él cree no se pierde, no perece, no muere, sino que tiene vida eterna. Veamos, hermanos míos, en el texto en esta mañana, versículo 21, algo que ya habíamos comentado. Dice: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla. Esto es, recuerde, estaban en Gadara, en donde la gente le pide a Jesús, le ruega a Jesús que se fuera de sus contornos. Lo han rechazado y llega a la orilla de Capernaum. Él está moviéndose, él está atravesando la costa este hacia la costa oeste. Y es ahí en donde una gran multitud, dice el versículo 21, le espera junto al mar. Recordemos, hermanos míos, que aquellos que rechazan a Jesucristo, por lo general siempre están juntos. Mientras que aquellos que quieren a Jesucristo siempre están buscando juntos alrededor de Él. Nada hay que divida tanto en este mundo a las personas como la fe en Jesucristo. La fe en Jesucristo divide a los que creen de los que no, a los vivos de los muertos, a las ovejas de las cabras. Y esto es lo que estamos viendo aquí, mis hermanos. Esta gente está alrededor de Jesucristo esperándolo. Y dice el versículo 22, y es aquí donde vamos a ver el primer punto de esta mañana, que se titula El hombre importante. Vemos en el versículo 22 que dice: y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo. Atravesando toda la multitud, hermanos míos, se abre paso un hombre, haciendo a un lado persona tras persona que rodea al maestro, con urgencia y apresurado, desesperado, llega delante de Jesús. Su nombre es Jairo, el principal de la sinagoga. Jairo es un hombre importante, es un hombre reconocido por su labor en la sinagoga de Capernaum. Jairo es popular entre la gente, es uno de los principales de la sinagoga de Capernaum. Un hombre respetado, estudiado, adinerado, conocido por todos en la ciudad, acomodado, acaudalado, un hombre influyente. Jairo no es un don nadie. Jairo es un oficial del templo. Jairo preside los asuntos referentes a la predicación de la palabra y la adoración en la sinagoga de su ciudad. Jairo está a cargo, y aunque no es un sacerdote, a él se le ha dejado, junto probablemente con un par de hombres más, se le ha dejado a cargo de las decisiones de índole religiosa. Aquí está la parte, hermanos míos, a la que debemos prestar mucha atención. Jairo está a cargo.
Él no está acostumbrado a recibir órdenes. Jairo no está habituado a que le hagan esperar. Jairo no sabe lo que es pasar por una necesidad que su dinero y sus influencias no puedan resolver. Jairo, consciente o inconscientemente, hace ya mucho que había dejado de confiar en Dios y su corazón se apoyaba en él mismo y en sus recursos, en sus comodidades, en su opulencia, en su abundancia y riqueza. Pero Jairo este día está a punto de aprender que la vida y lo que verdaderamente importa de ella no tiene nada que ver con asegurarse un futuro en este mundo pasajero. Continúa el versículo 22 diciendo, y luego que vio a Jesús, se postró a sus pies. Aquí tenemos al hombre importante, postrado delante de los pies de Jesucristo. ¿Dónde está la fortuna de Jairo? ¿Dónde están las influencias de Jairo? ¿Dónde están los recursos de Jairo? Hermanos míos, ninguno de esos recursos le sirve ahora a Jairo para absolutamente nada. Quizá hay muchos Jairos entre nosotros hoy. ¿No será que eres tú como Jairo? Y probablemente me dirás, no, hermano, yo no soy como Jairo, yo no soy influyente, yo no soy millonario, yo no soy acaudalado, yo no tengo un puesto importante, yo no estoy en mi ciudad siendo un hombre respetado y relevante. Quizá no tienes los recursos que tiene Jairo, pero la pregunta es, ¿en qué estás apoyando tu corazón? Quizá hace falta que el Señor destruya tu confianza en todos tus recursos para venir postrado a los pies de Cristo. Aquí está este hombre rico, influyente. Lo vemos hoy con el rostro en tierra. La palabra postrado viene del griego proskineo, que significa estar encorvado, con el rostro en tierra, las manos levantadas en señal de adoración. En muchos otros textos de la Escritura, esta misma palabra se traduce como adorando. Jairo sabe que Jesús es capaz, porque ha visto antes las obras que él ha hecho. Es muy probable que haya sido en la sinagoga que preside Jairo, en donde en Marcos capítulo 3, versículos del 1 al 6, estudiamos que Jesús le sanó la mano seca a un hombre. Quizá es Jairo el que estaba encargado de esa sinagoga. Es muy probable porque está en Capernaum. Y él sabe de todos los enfrentamientos que Jesús tiene contra los fariseos. Es imposible que Jairo no supiera. Él es el oficial de la sinagoga. Es también muy probable que Jairo inicialmente haya estado de acuerdo con los fariseos y en contra de Jesús. Después de todo, Jairo forma parte del sistema religioso de su tiempo. Toda su fortuna, toda su opulencia y su riqueza es gracias al sistema religioso en el que él se mueve. ¿Cómo estar a favor de Jesús, que vino de hecho a destruir ese sistema? Pero ahora aquí está, postrado completamente a los pies de Jesucristo. El hombre que está a cargo, el hombre importante, el hombre rico, se acaba de dar cuenta que en el reino de Dios no hay hombres a cargo, no hay hombres importantes. Solo hay uno que está a cargo y solo hay uno que es importante, y ese es Jesucristo. Qué duro debió ser para Jairo antes postrarse a los pies de Jesús. Qué duro debió ser para Jairo mirar cómo Jesús hablaba la verdad y hacía grandes proezas, pero él, por temor a perder todo lo que tenía, fue incapaz de traicionar el sistema que lo había puesto en relevancia. Pero qué fácil es ahora para Jairo humillarse delante de Jesús. Qué fácil es para Jairo ahora venir a los pies de Jesús y postrarse en adoración. ¿Por qué? Porque Dios acaba de despedazar todo su orgullo. Hermanos míos, estamos siempre en necesidad de que Dios rompa nuestra burbuja del orgullo, de que quite la red de seguridad, de que destroce nuestros sueños de comodidad, para que nuestra fe esté en sus manos segura y no en la falsa seguridad pasajera de este mundo. Hermanos míos, todos aquí vivimos en un alto peligro, porque aquí en este país tenemos muchísimos recursos,
más de los que nosotros pudiéramos necesitar. Y eso nos hace, consciente o inconscientemente, que tendamos a confiar en esos recursos antes que confiar en Dios. Así que la pregunta es, ¿cómo estás? ¿Cómo estás espiritualmente hoy? ¿En dónde está puesta tu fe? ¿Estás cómodo? ¿Estás tranquilo? ¿Estás seguro con lo que este mundo te ofrece? Si es así, la oración debe ser que Dios tenga misericordia y rompa toda falsa seguridad en tu vida para hacerte confiar única y exclusivamente en Él. ¿Cómo llegó Jairo a este punto? ¿Cómo llegó Jairo de ser el oficial de la sinagoga, el principal de su templo, a estar postrado delante de Cristo? Bueno, el texto dice, le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, esto es, a punto de morir. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Aquí está la razón. Este es el porqué. Este es el medio que Cristo usó para traer a Jairo a postrarse delante de él. Ahora Jairo no está en un lugar de importancia o eminencia, sino que está en un lugar de gracia y clemencia. Porque nunca un corazón orgulloso estará en posición de recibir gracia, porque la gracia solo se recibe de rodillas. Y el corazón orgulloso tiene las rodillas muy duras como para doblarlas, tanto como el propio corazón que está infectado del mal del orgullo. Proverbios capítulo 3, versículo 34 dice, Dios resiste a los soberbios, mas da gracia a los humildes. Es necesario que Dios rompa las rodillas del orgullo de Jairo y lo hace de esta forma. Y también es necesario, hermanos míos, que la dureza de nuestro corazón sea roto para que nuestras rodillas se doblen. Tenga que el Señor usar cualquier medio que Él disponga. Su hija está a punto de morir y ahora a Jairo no le importa su posición social, no le importa el humillarse en público. Él ruega, suplica, clama, implora, gime, pide con lamentos y muchas lágrimas que Jesús salve a su hija. ¿Dónde está el dinero de Jairo? ¿Dónde están las influencias de Jairo? ¿Dónde están los sacerdotes fariseos a los que tanto ha servido Jairo? ¿Dónde está su religión? Nada de eso sirve ahora. Lo único que puede salvar a su hija es Cristo. Y así debemos nosotros, hermanos, clamar, orar, gemir con llantos y lágrimas para que Cristo salve a nuestros hijos. Pues un día ellos también morirán. Y sin Cristo no hay salvación para ellos. ¿Cuánto has clamado por tus hijos? ¿Cuántas horas has pasado en tus rodillas llorando y clamando porque el Señor salve a tus hijos? Hay que dejar bien claro esto. Sus maestros de la escuela no los van a salvar. La sociedad no los va a salvar. La universidad no los va a salvar. Practicar deportes no los va a salvar. Solo Cristo los puede salvar. Y es ahí en donde tenemos que enfocarnos. Es ahí en donde tenemos que estar delante de Cristo clamando por sus almas. Si nosotros hemos entendido que solo Cristo es capaz de dar salvación, ¿qué esperamos entonces para estar todas las noches, todos los días, todo el tiempo, enseñando a nuestros hijos que hay un Salvador y ese Salvador es Jesucristo? ¿O tenemos que esperar a que estén a punto de morir, cuando ya no hay esperanza o aparentemente toda esperanza se ha esfumado? El día es hoy, no mañana. Y ante los ruegos de Jairo, hermanos míos, dice el versículo 24, que Jesús fue con él. Y además le seguía una gran multitud, es decir, apenas lo dejaban caminar con libertad. Dice el texto, lo apretaban. Las esperanzas de Jairo ahora cobran fuerzas. Quiero que imagine y que en todo este texto estemos visualizando la escena. Jairo en su casa, con su hija a punto de morir. Lo ha intentado todo y está agonizando la niña.
Y de algún modo él recuerda quizá esas escenas en donde Jesús, confrontando a los fariseos, ha mostrado que Él es el Señor. Imagínense a Jairo dejando a su hija agonizando, corriendo fuera, llegando hasta la orilla del mar, buscando a Jesús, y ve la gran multitud. Jairo no tiene otra esperanza. Y lo que parecía imposible, entrar entre toda esa multitud y estar de frente a Jesús y hablar con Él, parecía imposible que Jesús le dijera a un principal de la sinagoga: está bien, voy a ir a tu casa. Pero lo hace, y ahora Jairo está con los ánimos hacia arriba. Es su esperanza, y Cristo está caminando para ir con Jairo a casa de él a poner sus manos sobre su hija. Pero vienen los versículos 25 a 34, hermanos míos, y esto ya lo predicamos. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, y había sufrido de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Ustedes ya saben, el domingo pasado se predicó esta escena. Y miren a Jesús deteniéndolo todo, diciendo: ¿quién ha tocado mis vestidos? La mujer, al ser descubierta de alguna manera, dice el texto que, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Ella empieza a contar toda su historia. Ella quizá empieza a contar: miren, yo estaba muy bien hace más de 12 años, pero de pronto me vino este mal. Y empieza a contar todos sus sufrimientos. Y ahí está Jairo. Los ánimos iban para arriba, pero ahora está desesperado, está impaciente. Su hija está a punto de morir y Jesús decide parar todo para escuchar a esta mujer. Imagínense cómo estaba Jairo con el alma en un hilo. Jairo no puede decirle a Jesús: ya, Jesús, apúrate, vámonos. Porque el maestro tiene su propio ritmo, su propia agenda y su propio tiempo, y nadie puede cambiar lo que él ha decidido hacer. Si nosotros queremos que Jesús haga lo que le pedimos en nuestro tiempo, a nuestra forma, cuando nosotros pedimos, vamos a estar en problemas. Jesús se toma todo el tiempo del mundo para escuchar a esta mujer y después decirle: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. ¿Qué sucede? Que Jesús empieza ahora, mientras termina de hablar, a recobrar la marcha para llegar a casa de Jairo. Y eso nos lleva al punto número 2 en esta mañana, mis hermanos. La noticia devastadora, versículo 35. Mientras él aún hablaba, es decir, que Jesús está diciéndole las últimas palabras a esta mujer. Y mientras esto está aconteciendo simultáneamente, al mismo tiempo, dice el texto, versículo 35, vinieron de casa del principal de la sinagoga, es decir, de Jairo. Jesús ni siquiera había acabado de hablar con la mujer del flujo de sangre cuando llegan estos amigos y familiares de Jairo. Porque cuando una persona está a punto de morir, es costumbre hasta hoy, y mucho más en aquellos tiempos, que los amigos y familiares se reunían en la casa del familiar principal a esperar la muerte del ser querido. Y ellos saben que Jairo salió corriendo de ahí a buscar a Jesús. Así que después de que la niña muere, ellos van en busca de Jairo y lo encuentran ahí. Lo encuentran quizá entre la multitud esperando al maestro. Y le dicen: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Imaginen por un momento el corazón de Jairo. Imaginen la montaña rusa de emociones y sentimientos en su interior. Primero su hija a punto de morir sin esperanza. Después se acuerda de Jesús. Va donde él, ve a la multitud. ¿Qué hago? Empieza a atravesar toda la multitud. Jesús le dice: sí, vamos. La mujer viene e interrumpe a Jesús. Las emociones de Jairo están de arriba abajo, de arriba abajo. Y ahora cuando ve que el maestro está a punto de terminar de hablar para llegar a su casa, viene todo este gentío y le dice: tu hija ha
muerto. Tu hija ha muerto. Qué devastador. ¿Cómo debe tener en ese momento Jairo su corazón? Completamente destrozado. Difícilmente pudiéramos pensar, amados hermanos, una noticia más devastadora para un padre que esta, que uno de sus hijos se le muera. Además, en los otros textos paralelos a este nos narran la misma historia por Lucas y Mateo y nos dicen que esta hija era su hija única. Lo natural, hermanos, es que los hijos experimenten la muerte de sus padres, mas no al revés. Todos esos 12 años de alegría con su hija le son arrebatados de sus brazos en un instante. Todas las esperanzas de verla crecer, casarse, tener sus hijos, como todo padre judío, se esfumaron en un segundo. Esta devastadora noticia, hermanos, viene de los labios de estas personas llenas de incredulidad. Noten cómo, por un lado, ellos le informan a Jairo y le dicen: tu hija ha muerto, tu hija murió. Pero al mismo tiempo, la pregunta que hacen después lleva rechazo y hasta reclamo contra Jesús. Le dicen: ¿para qué molestas más al maestro? Como si atender este asunto fuera una molestia para el siempre ocupado Jesús. Además, está implícita la idea de que aunque Jesús puede hacer muchas cosas milagrosas, Jesús tiene un límite. Y ese límite es la muerte. Nadie puede contra el poder de la muerte. ¿Qué más puede hacer Jesús? Toda esperanza se ha ido, se ha esfumado. Déjalo, ya no lo molestes, no tuvo tiempo para ti. Y aunque lo tuviera, ¿qué más va a hacer? La niña ya está muerta. Ninguno de nosotros, hermanos míos, está libre de una situación como esta, en la que debido a las circunstancias pensemos: esto ya no tiene arreglo, ya no hay solución para esto, ya ni Dios puede hacer nada. Al mismo tiempo, hermanos, debemos aprender y siempre recordar que sin importar cuánto nos esforcemos, nadie aquí puede de ninguna manera tener suficientes recursos o suficiente dinero para evitar la muerte. El rico e importante, así igual que el pobre y desconocido, será visitado un día por el ángel de la muerte. Y entonces, ¿qué va a pasar con su alma? Este día llegará para ti también y para mí. No se trata de si va a llegar, se trata de cuándo será ese día. Todos aquí vamos a tener un encuentro de frente, cara a cara, con la muerte. Algunos tendrán la oportunidad quizá de estar postrados en una cama esperando ese segundo en que los ojos se cierren y se abran en la eternidad. Otros no tendrán esa oportunidad. Quizás será un accidente repentino. Quizás será una condición de salud instantánea. Pero todos, en algún momento, tendremos de frente el ángel de la muerte. ¿Y qué pasará contigo? ¿Qué pasará ese día? No sabemos si va a ser dentro de 20 años, 30 años. No sabemos si será en 30 días o en una semana. Lo que sí sé es que creo que nadie aquí pasará 100 años antes de que visite el ángel de la muerte su morada y toque a su puerta. ¿Cómo podrás hacer lo imposible? Es decir, salvar tu alma de la condenación. No será posible para nadie sin Cristo. Solo Cristo es capaz de librar nuestras almas de la condenación eterna. Solo Cristo es capaz y es poderoso para salvar nuestra eternidad en condenación y cambiarla por una eternidad con Él. Hebreos 9:27 dice: está establecido, es decir, así lo ha hecho el Señor, así lo ha determinado, así es como Él quiere las cosas que sean. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. ¿Qué haremos entonces, hermanos? ¿Qué haremos?
Hermanos míos, debemos correr a Cristo ahora que hay tiempo. Los sufrimientos pasajeros de esta vida son un recordatorio constante de que sin Él lo que nos espera al otro lado es terrible. Corramos a Él, clamemos a Él, busquémoslo a Él. Salmos 50:15 dice: e invócame en el día de la angustia y te libraré y tú me honrarás. Salmos 91, versículos del 14 al 16 dicen: por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre, me invocará y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia, lo libraré y glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Salmo 107:6 dice: entonces clamaron ellos al Señor en su angustia y los libró de todas sus aflicciones. Es en Cristo y solo en Cristo, hermanos míos, que encontramos la verdadera salvación. Ante la devastadora noticia de la muerte, la esperanzadora noticia es Jesucristo. ¿Qué esperas para entregar tu vida completamente a Él? Deja de estar confiando en tus recursos, en tus propias fuerzas, en tu dinero, en un trabajo, en una posición social, en una casa, en un carro. Pon tu fe en Jesucristo. Vamos a pasar al punto número 3 en esta mañana, la respuesta del Maestro, versículos 36 a 40. ¿Cómo responde Jesús a esta noticia por un lado y a esta acusación por otro? Porque recuerden que la pregunta ya no molesta, ¿para qué molestas más al Maestro? Implica un rechazo y un reclamo contra Jesús. Como diciéndole: Jesús, te tardaste mucho, no sabes lo que estás haciendo, te hubieras apurado. ¿Cómo responde el Maestro? Versículo 36. Pero Jesús, gracias a Dios por los peros en la Biblia. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, es decir, recuerde esto, decía, repetición, repetición, repetición. Ellos decían: la niña ha muerto, tu hija ha muerto. Probablemente la gente en la multitud escuchaba la noticia que trajeron los amigos y familiares de Jairo y repetían también: hoy que ha muerto su hija, que ha muerto su hija. Por todos lados Jairo escuchaba que su hija había muerto. Pero Jesús lo oyó. Jesús siempre está oyendo. Jesús no es sordo. Él está en todo lugar, todo el tiempo, en cada situación, cada conversación, cada pensamiento. Nada hay para Él que sea oculto o escondido. Absolutamente nada. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos y oídos, hermanos, de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Él es el omnisciente, el omnisapiente, todo lo sabe y no necesita que nadie le informe nada. Esta gente está hablando, repitiendo, murmurando, pero nada saben. Jesús sí sabe. Jesús sí sabe. Y dice: Jairo, no temas. Cree solamente. De nuevo, tratemos de ponernos en los zapatos de Jairo, si es que eso es posible. Su hija está muerta. Todo el mundo le está diciendo: está muerta, está muerta, está muerta, está muerta. Estas palabras llegan a los oídos de Jairo y retumban en su mente, destrozan su corazón. Pero Jesús le dice: no temas, no temas. ¿A cuántos aquí hoy Jesús nos está diciendo: no temas, no temas? Cree solamente, solamente cree. Esta es una orden de Jesús, hermanos, amados hermanos. No es una sugerencia. No es trata de no temer. No es una orden. No temas. Cree solamente. ¿Por qué le dice Jesús no temas? Porque el enemigo número 1 de la falta de fe no es la incredulidad, sino el miedo. Recordemos a los discípulos en la barca en medio de la tormenta y la exhortación que les hace Jesús. ¿Recuerdan? Ante la tormenta, cuando estaban ahí temerosos y dudando, Jesús calma la tempestad y les dice: ¿por qué están así
amedrentados. Y recuerda lo que eso significa. En el original es mucho más duro que eso. Les dice, ¿por qué actúan como cobardes? ¿Por qué están llenos de miedo? ¿Por qué? Y luego les dice, ¿todavía no tienen fe? Es lo mismo que está ocurriendo aquí. Ante esta noticia, Jesús le dice a Jairo, no temas, solamente cree. Muchas personas piensan que lo opuesto a la fe es la incredulidad, pero no es así. La incredulidad es de hecho el fruto del árbol de la duda que crece de la semilla del temor. Su origen es el miedo. Todo el que no tiene fe en Cristo, hermanos míos, en última instancia es porque tiene el terreno de su corazón lleno de semillas de temor que han germinado en árboles de duda y confusión. Por eso no pueden creer. Evidencias no les hacen falta. Evidencias hay muchas, de sobra. ¿Qué les impide venir en arrepentimiento y fe a Cristo? Tienen miedo. Tienen miedo de perder lo que con mucho esfuerzo han logrado. ¿Y qué voy a hacer si pierdo esto? ¿Y qué voy a hacer si pierdo aquello? No lo sé. Tal vez Jesús dice, vas a perder eso, pero vas a ganar la vida eterna. Eso es lo que debemos pensar. Que no importa lo que pudiéramos perder, deberíamos perderlo todo con tal de ganar la vida eterna. Pero el miedo los paraliza. Viven en las tinieblas y oscuridad del bosque de sus propios temores, esclavos de sus propios corazones entenebrecidos, llenos de miedo. Y es solo Jesús quien puede dar la orden de decir, cree solamente. Solamente cree, ten fe. Solo Jesús es capaz de otorgar, conceder y dar la luz de la fe a un corazón sumido en las penumbras del miedo. Hermanos míos, pensemos, todos los que tenemos hijos, ¿cómo está Jairo? Tu hija ha muerto y Jesús le dice, no temas, Jairo, solamente cree. Es solo por su amor y solo por amor que el temor es echado fuera. ¿Quieres dejar de tener miedo? Sumérgete en el amor de Cristo. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18, dice, en el amor no hay temor, sino que en el perfecto amor, este es en el amor de Jesús, en el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Y esto es lo que está haciendo Jesús con Jairo, esto es lo que está haciendo Jesús en Jairo, lo está perfeccionando en amor, en su gracia, y está fortaleciendo su fe. Está otorgándole fe y está sosteniendo esta fe para confiar solamente en Él. Y lo mismo necesitamos tú y yo. Lo mismo necesitamos todos los que estamos aquí. Ser perfeccionados en el amor de Cristo para que nuestra fe sea firme y no tambalee. Ese es el mensaje de Dios para todos nosotros en esta mañana. No temas, cree solamente. Pon tu fe en Cristo Jesús y en nadie ni nada más. Versículo 37 dice, y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Miren a Cristo. Miren a Cristo nada más y díganme, qué impresionante es esto. Todo el mundo diciendo, la niña ha muerto. Pero Jesús dice otra cosa. Pero Jesús dice, a ver hermanos, a ver discípulos, vengan. Jairo, solamente cree. Te dije que íbamos a ir a tu casa y vamos a ir a tu casa. No importa lo que todo el mundo diga, hermanos míos, cuando Jesús habla, se acabó la discusión. Lo que Él dice es la verdad. Sea siempre Dios hallado fiel y verdadero y todo hombre mentiroso. No importa lo que la gente diga, lo que Cristo dice es lo que debemos creer. Y miren además cómo va. Y solo le dice a Pedro, Jacobo y Juan que vayan con él. Esto es de forma discreta, sin reflectores, sin cámaras, sin tanto barullo, sin campañas de sanidad, sin multitudes. Nada de eso es necesario para Jesús. En lo íntimo del hogar de Jairo, Jesús quiere ir
y decide obrar. Así dice el texto. Y vino a casa, versículo 38, y vino a casa del principal de la sinagoga. Hermanos míos, es primordialmente y primariamente en tu casa que Jesús obra su poder cuando concede fe y echa fuera todo temor. Es en tu casa, es en la intimidad de tu cuarto, es la intimidad que Él quiere tener contigo en oración a través de la Escritura. Es ahí donde obra primariamente, no fuera. ¿Y qué es lo que encuentra Jesús cuando llega a casa de Jairo? Versículo 38 continúa y dice: vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Esto, hermanos míos, era una costumbre en el tiempo judío, y también hubo mucho tiempo en el que se acostumbraba en Latinoamérica a tener y contratar lo que se conoce como plañideras, que son llorones profesionales. Así como lo oye, llorones profesionales. Era gente que recibían un pago porque cuando había una tragedia iban y se ponían a llorar y a llorar y a llorar, de tal manera que cuando los familiares ya no podían llorar más, ahí estaban ellos llorando y llorando, expresando su pena. Las plañideras, ya no se acostumbra, pero por mucho tiempo así se hizo. Y ahí está esa gente. ¿Cuántos llorones profesionales habían? Eso depende de cuánto la familia podía pagar. Si era una familia muy pobre, a lo mejor contrataban solo alguno o dos que lloraban juntamente con la familia, pero aquí vemos que hay una multitud. ¿Por qué? Porque recuerde, Jairo es adinerado. Y probablemente quizá Jairo ni siquiera los contrató directamente, pero saben que Jairo tiene dinero. Entonces escuchan de la muerte de la niña y van todos corriendo a llorar y a llorar y a llorar. Porque dicen, el hombre tiene dinero. El hombre puede pagar. Algo nos tocará. Así que lloremos. Y ahí están llorando y lamentando mucho. Y la realidad, hermanos míos, es que así están muchas casas hoy. Esto es lo que encuentra Cristo en muchas casas a las que quiere entrar hoy. Alborotos, llantos y lamentos. ¿Por qué? Por falta de fe en Cristo. No son las circunstancias que rodean tu hogar, sino es la fe en Cristo Jesús lo que hace la diferencia. Todos estos alborotos y llantos y lamentos se acaban en el momento en que Cristo entra y uno pone toda su confianza en Él. Versículo 39 continúa y dice: y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. De nuevo, ahí están las circunstancias, ahí está la situación, y todo el mundo haciendo un gran alboroto. Y Jesús dice: ¿qué les pasa? ¿Por qué tanto alboroto? ¿Por qué tanta faramalla? ¿Por qué tanto escándalo? No, ya les dije que no está muerta, sino que duerme. Y así, mis hermanos, nosotros muchas veces nos ahogamos en un vaso de agua. Cualquier problema lo hacemos un tsunami. Dice Jesús: ¿por qué tanto alboroto? ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde está tu fe? Hermanos míos, la realidad es que en casa de Jairo hay una niña muerta. La realidad es que esta niña está fría, está pálida, está inerte. Está ya poniéndose tiesa. Y Jesús dice: ¿por qué el alboroto? Porque no importa lo que tus ojos vean, no importa lo que tus oídos oigan, cuando Jesús abre su boca y dice: no está muerta, pues no está muerta. Lo que Él diga es verdad. Él es el Dios que puede dar vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran. Romanos capítulo 4, versículo 17. Él es Jesús que está probando ser Dios encarnado. Esta niña en realidad está muerta y Jesús dice que está dormida. Porque Jesús está usando un eufemismo, es decir, palabras suaves para hablar una realidad que es muy dura. Y esto lo hace para hacerle saber a todos que el poder de la muerte al que tanto temen, para Él no es otra cosa que un sueño ligero. Y que Él puede despertar a quien Él quiera de ese dormir cuando a Él le plazca. Y dice el versículo 40, y se burlaban de Él. Estas plañideras, estos llorones profesionales, pasan del llanto hipócrita pagado por unos denarios a soltar la carcajada, las risas y las burlas contra Jesús. Duros de corazón, tardos para creer en Cristo.
Y no es así como actúan los incrédulos, hermanos. No es así como los que no tienen fe en Cristo nos ven y se burlan de nuestra fe. Y es que en realidad no se burlan de nosotros, se burlan de Cristo. Se burlan de Cristo constantemente. Pero nosotros debemos perseverar en fe, porque dice la Escritura, continúa y dice, mas Él echando fuera a todos. Esto es, hermanos míos, Jesús ejerciendo autoridad y firmeza. Esto no es una petición con cordialidad fingida. Esto es, fuera todos, fuera. Esta misma escena, esta misma construcción en las palabras se utiliza cuando Jesús limpia el templo de vendedores y cambistas. Y es lo que hace Jesús aquí, los echa a todos fuera. Esto hace Jesús con los hipócritas. Esto hace Jesús con los que se burlan. Mas al corazón contrito y humillado nunca lo echa fuera. Y continúa el versículo y dice, tomó al padre y la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña. Notemos ahora, hermanos míos, cómo en un segundo Jesús con su autoridad y firmeza saca todos esos llorones de ahí y se queda solo con el padre y la madre de la niña. Y noten qué hermoso, noten qué compasivo es Jesús, qué amoroso, qué cariñoso. No les dijo, a ver Jairo y tú, su esposa, vengan. No, dice, tomó al padre y la madre de la niña. Esto es, se acercó a ellos. Probablemente le tomó la mano a la mamá, le cruzó el brazo y le dijo, venga, Jairo, ven aquí. Jacobo, Juan, Pedro, vengan todos. Quizá los abrazó, quizá paso a paso él estuvo fortaleciendo la fe de ellos para decir, vengan, vamos al cuarto de la niña. Dice, entró donde estaba la niña. Jesús entró a lo más íntimo de la casa de Jairo, el cuarto donde reposa y duerme su única hija. Es en este cuarto, en esta habitación en la casa de Jairo, que se llevó a cabo uno de los milagros más impresionantes de Jesús: devolverle la vida a una niña muerta. Es en la intimidad con Jesucristo, a través de su palabra, que vas a ver los milagros más impresionantes en tu vida. Cuando tú ores, no seas como los fariseos, que aman orar en las esquinas para ser vistos de todos. Ellos ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en la intimidad de tu cuarto, y en tu cuarto ora a tu Padre que está en los cielos. Y ahí está Jesucristo, en la casa, en el cuarto donde descansa la única hija de Jairo. Ahí es donde quiere hacer Jesús el milagro más impresionante. Punto número 4. Versículos 41 a 43. La soberanía divina. Vamos a ver qué hace Jesucristo ahora. Dice el versículo 41. Y tomando la mano de la niña le dijo, Talita cumi. Tomando la mano de la niña le dijo, Talita cumi. Estos versículos, hermanos míos, son uno de los versículos quizá más hermosos de todo el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque Jesús se acerca a la niña y le dice, Talita cumi. La Biblia nos dice que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Esto está escrito en arameo. Es la lengua que todos hablan en Capernaum. Jairo habla arameo, Jesús habla arameo. Es algo común escuchar siempre el arameo, porque se hablaban otros idiomas también. Pero este es el idioma, por decirlo de alguna manera, oficial en la tierra. Este es el idioma natural de la niña. Este es el idioma natal de Jairo y su esposa. Literalmente, Talita
significa corderita. Corderita. Cumi significa despierta. Jairo está viendo esta escena, amados hermanos. Jesús muy probablemente sentado en la cama a los pies de la niña. Y su hija está muerta, pero Jesús ha dicho que está dormida. Jesús probablemente se acercó a ella, se inclinó hacia ella, le tomó la mano y muy altamente probable se acercó a su oído. ¿Por qué digo esto? Hermanos míos, porque la expresión talita cumi, corderita, despiértate, es la manera en que todo padre amoroso despertaba a sus hijos por la mañana. Cada día que Jairo se levantaba, hermanos, iba a ver a su hija y le decía: hijita mía, despierta, mi amor. Ya amaneció, hija. Y Jesús viene y le dice: no, Jairo, tu hija no está muerta, está dormidita. Voy a despertarla. Y le dice: corderita, despiértate. Qué amor de Jesucristo. Cuánta compasión, cuánta ternura. Jairo está viendo esta escena y dice: mi hija ya no es solo mía, es también de él. Le dice: corderita, hijita, mi amor, despiértate. Jesús no necesita palabras mágicas, palabras ocultistas, no necesita abracadabras, no necesita nada de eso. Jesús utiliza las mismas palabras con que su Padre la despertaría, porque Él es el Padre amoroso y bueno. Y le dice: talita cumi, talita cumi, corderita, despiértate. ¿Y qué hace la niña? Luego la niña se levantó y andaba. Hermanos míos, de la misma manera en que Jairo cada mañana despertaba a su hija, y esta niña abría los ojos, así en un instante, esta niña muerta, fría, pálida, inerte, tiesa, vuelve a la vida y abre los ojos, como si estuviera simplemente durmiendo, y ahora papá la ha despertado. Ella abre los ojos y se levanta. Y dice: y andaba para mostrar la completa sanidad, la completa vida que Jesús ha puesto. En el momento en que Jesucristo se acerca a la cama de esta niña muerta, la muerte huye. Y Él habla y dice: levántate, niñita. Y la niña se despierta y anda. Dice: tenía 12 años. Y dice algo muy interesante aquí: y se espantaron grandemente. No debería sorprendernos ver esto. Después de estos 4 diferentes milagros en donde Jesús está dando clases, ya no teóricas, sino de la vida práctica a sus discípulos, después de haberles hablado en parábolas. Recordemos, cuando los discípulos tenían temor en la barca, Jesús calma la tormenta. ¿Y qué sucede? Ahora ellos tienen más temor. Cuando Jesús va a Gadara, toda la gente en Gadara tenía miedo del endemoniado. Jesús ahora lo ha liberado y el endemoniado está en su juicio cabal y vestido. ¿Y qué sucede con la gente? Tiene miedo. La mujer del flujo de sangre tenía miedo de venir a Jesús, sabía que era inmunda. Va por detrás de él, es sanada. Y cuando Jesús la mira, la encuentra, ¿qué sucede con ella? Temiendo y temblando, dijo toda la verdad. Jairo tenía miedo. Y Jesús le dice: no temas, cree solamente. Y ahora la niña está viva, está de pie, está andando. ¿Y qué sucede con ellos? Dice el texto: se espantaron grandemente. Hermanos míos, esta es la respuesta natural de todo pecador
que tiene un encuentro directo con la santidad, el poder y el amor de Jesucristo. No me vengas a hablar de encuentros con Jesucristo si no has temido verdaderamente a la santidad del Rey de Reyes y Señor de Señores. Todo ser humano, pecador como es, en respuesta a la santidad de Dios, al poder de Dios, son inundados súbitamente por un temor difícil de explicar, un temor reverente que santifica y concede fe, una fe que solo Jesucristo es capaz de dar, una fe que rompe todo orgullo. El día en que Jesús se manifieste por completo, tal y como es, nadie podrá mantenerse en pie. Serán inundados por un gran temor, y toda rodilla se doblará, y toda lengua confesará que Él es el Señor. Cristianos, amados hermanos, iglesia, permaneced en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Primera de Juan capítulo 2 versículos 28 y 29. La pregunta es, ¿has nacido de Él? ¿Has nacido de Él? ¿O vives en temor de las cosas que hay en el mundo? Pero no tienes temor de Él, no tienes temor reverente a Él, no tienes amor por Él. Si tú no tienes temor del Señor, si tú abres la Escritura como abrieras el periódico cada mañana y no te acercas a la santa palabra de Dios con reverencia, déjame decirte que te es necesario nacer de nuevo. Porque ninguno que no nace de nuevo verá el reino de Dios. Y no lo estoy diciendo a manera de juicio, ni a manera de señalar y apuntar con el dedo, sino porque en realidad debemos pensar en cuáles van a ser las consecuencias eternas de morir sin Jesús. Y es un acto de amor decirte en esta mañana que tienes que venir a Cristo. Te es necesario venir a Jesús para que Él diga, Talita Kumi, para que Él hable palabras de fe en tu corazón y vengas en arrepentimiento a creer en Él. Y yo sé, si analizas el por qué tú no crees, si estás en esta mañana aquí y no tienes tu fe en Jesucristo, es porque tienes miedo. Es porque tienes miedo. Porque no sabes lo que te espera. Porque como Jairo, escucha por todos lados, noticia tras noticia, que las cosas van mal, que las cosas van mal. Y dices, tengo que hacer algo. Recuerda que no es lo que tienes que hacer, sino a quién tienes que ir. Ven a Cristo hoy. Dice el versículo 43, pero Él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. ¿Por qué será que Jesús dice, y no le digan esto a nadie? Como que vas a poder ocultar que una niña estaba muerta y ahora está viva. Pero hermanos míos, recordemos de nuevo y no desconectemos esta escena de lo que hemos aprendido antes. Recuerden que cada predicación no es una predicación individual, independiente, sino que va conectada a toda la Escritura. Recordemos que cuando Jesús está enseñando en parábolas, Él nos habló de la parábola de la lámpara. Y Él dijo que había que ponerse en un candelero, porque aquellos que no creen iban a ser cegados de alguna manera. En el versículo 25 del capítulo 4 Jesús dice, porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Recuerden el contexto de esas palabras. No está hablando de posesiones, está hablando de fe. Aquellos que tienen fe, se les incrementará la fe. Pero aquellos endurecidos en su corazón que no tienen fe, hasta la oportunidad de venir en arrepentimiento y fe les será quitada. Y tú no sabes cuándo va a ser la última oportunidad, si tú no estás en Cristo, de venir a Él. Lo que está haciendo Jesús aquí es poner en práctica lo que predicó, lo que enseñó a través de las parábolas. Así que todos esos que se burlan de mí, así que todos esos que no creyeron,
Así que todos esos repetían, está muerta, está muerta, está muerta. Cuando yo dije, no está muerta, está viva, pueden irse. Pero a ustedes que han creído, vengan a ver el milagro. A ustedes que tienen fe, se les incrementará la fe. Aquellos que se burlan, aquellos que señalan, aquellos que se mofan, aquellos que no creen, fuera. Y no les digan nada. Esto es para ustedes, no para ellos. Esto es para ustedes, porque al que tiene, se le será dado más. Pero al que no tiene, hasta lo que tiene, le será quitado. Y dijo además Jesús que se le diese de comer. Qué cosa tan maravillosa. Esta niña, estando muerta, acaba de ser resucitada, está andando, la gente está espantada, y Jesús como si nada. Hey, la niña tiene hambre, denle de comer. Pendiente hasta del más mínimo detalle. Y hermanos míos, la verdad, lo que nos enseña aquí esta última parte, es que toda persona que ha venido en arrepentimiento y fe y ha pasado de muerte a vida, necesita comer. Necesita alimento espiritual. Necesita la palabra. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que viene, que sale de la boca de Dios. Si tú has puesto tu fe en Jesucristo, ¿qué esperas para comer? ¿Qué esperas para buscar el alimento espiritual? ¿Qué esperas para estar en la Escritura y fortalecerte? No basta simplemente con decir ya tengo fe, hace falta crecer en fe. Y eso lo hará el alimento espiritual. Hermanos míos, quiero concluir este mensaje diciendo que cobren ánimo, hermanos. Cobren ánimo. No hay imposibles para Jesús. Él ha demostrado ya su dominio, su señorío, su poder sobre la naturaleza, sobre los demonios, sobre la enfermedad y aún sobre la muerte. ¿De qué tienes miedo? No temas, cree solamente. Ánimo. Y si no has venido todavía a creer en Jesucristo, el mensaje es el mismo. No tengas miedo, solamente cree en Jesús y pasarás de muerte a vida. Oremos, hermanos. Padre mío, gracias te damos en esta mañana por tu bendita palabra. Gracias porque tú, Señor, eres Dios bueno, lento para la ira y grande en misericordia. Eres compasivo, eres amoroso, eres cercano y deseas venir a nuestro hogar, en la intimidad de nuestra habitación, hacer, Señor, los milagros que hoy nos parecen imposibles. Señor, que te busquemos. Señor mío, pone en nuestro corazón una fe que te busque, una fe que nos accione, que nos mueva a ir a ti siempre, Señor. No importando lo que escuchemos a nuestro alrededor, que nuestros oídos estén, Señor, prestos para escuchar tu palabra, Señor, porque todo lo que tú dices es verdad y todo aquel que habla en contra de lo que tú dices es mentiroso. Ayúdanos, Señor, persevéranos, Señor, fortalece nuestra fe. Señor, creemos, pero ayuda a nuestra incredulidad. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.